Ser podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Carifancho. Carifancho. Vale. Esta entrevista arranca en el mar, en la orilla. Nos despediremos en un faro. Siempre os pregunto, mientras escuchamos el rumor de las olas, ¿qué relación tenéis con el mar? ¿Cuál es la tuya? Totalmente está en mis venas. ¿No? Quiero decir, yo he nacido en una ciudad de mar. Mi familia, sobre todo mi familia materna, son muy cercanos al mar. He cruzado el mar muchas veces para venir a España. Yo nací en Marruecos y tenía el mar siempre muy cerca, y el mar lo echo mucho de menos. Lo echo mucho de menos y no sé, es como un bautizo cada vez que llego al mar, me bautizo otra vez. Voy a llevarte a un lugar. Me gustaría que visualizaras a alguien abriendo un maletín. Estos maletines que eran tocadiscos. Y sonaría quizá esta música. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. ¿Te lleva a algún sitio ese maletín que es un tocadiscos mientras suena Edith Piaf? Sí, yo creo que es el primer tocadiscos que yo tuve y que no era mío, era de mi abuela Soledad. Y era, no sé si lo llamaban pick-up o pick-up, era verde, de color verde. Era muy, muy curioso porque le abrías la tapa y tenía el altavoz, pero no solamente se oía a Edith Piaf, ahí también oí discos de mi abuela, Carlos Gardel, por ejemplo, recuerdo, Sara Montiel, El último cuplé, El relicario, y mis hermanas y yo cantábamos mucho lo de Pisa morena, pisa con garbo, que un relicario te voy a hacer. ¿Qué relación tenías con tu abuela? Pues estrechísima, como otra madre. Mi abuela, con mis dos abuelas me llevaba muy bien, pero mi abuela paterna, mi abuela Soledad, era maestra nacional y, bueno, ella me educó en la cultura de alguna forma, ¿no? En la lectura, en el amor al arte, y tenía una relación muy estrecha con ella. Era una mujer muy, muy especial. Dont je connais la cause, c'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, m'as juré pour la vie. Dès que je t'aperçois. Yo te he llevado a este lugar junto a tu abuela, pero ahora querría que me llevaras tú a la sastrería de tu abuelo y de tu padre. Llévame a ese lugar, hazme entrar en ese lugar. Vaya, es un lugar muy peculiar. Imagínate una casa, una gran casa en los años 70, pero yo la conozco en los años 70, ¿no? Finales de los 60, principios de los 70, pero una gran casa colonial con muchas habitaciones, porque allí vivía mi tío abuelo, vivía en esa casa. Además había una sastrería donde trabajaba él, donde trabajaba mi padre y donde trabajaba bastante más gente. En esa sastrería se conocieron mi padre y mi madre. Mi madre cosía y mi padre era el hijo del jefe.
Y bueno, era un lugar, para mí era un lugar mágico, era un lugar donde había rincones donde me escondía, había de pronto algún armario donde encontraba cosas extrañas y donde pasaba yo mucho tiempo. En fin, ¿qué te voy a decir? Imagínate una sala llena de espejos donde yo me miraba permanentemente, practicaba caras, ponía caritas, movía el cuerpo y probablemente se despertó ahí una vocación exhibicionista mía que me ha llevado a donde me ha llevado, ¿no? A este faro. Y estaba en Casablanca, esta sastrería. Sí. ¿Es verdad que estaba cerca o colindaba con un cine o con la Sí. sala de proyección de un cine? Absolutamente. ¿Y oías te tengo también te tengo que contar también esa historia de que de que oía la música de las películas, oía los sonidos, los ruidos, diálogos, y yo no sabía muy bien qué era, y hasta que un día empecé a investigar, a abrir puertas, a colarme a través de tejados, escaleras, y entré en la cabina del proyeccionista y me convertí en el niño de Cinema Paradiso. Tal cual, tal No, cual lo estás sí. describiendo. Me Y fue hice así. amigo de este proyeccionista y iba mucho a esa cabina. De pronto me perdía, había desaparecido de la sastrería. ¿Dónde está el niño? Y nadie sabía cuál era el camino que yo seguía para llegar a la cabina del proyeccionista. O sea, qué bella imagen. El niño en esa casa colonial, mirándose en los espejos, haciendo posturas y de repente descubriendo un camino recóndito, escondido. Sí, que me lleva que le realmente lleva a un paraíso, a una proyección, a un una sala de sitio proyección mágico, de cine. absolutamente mágico, porque claro, salía de un sitio donde pasaba mucho tiempo, a lo mejor porque no tenían con quién dejarme o lo que fuera, y pasaba tiempo allí en aquel sitio que mi padre estaba trabajando, mi abuelo también estaba trabajando, y entonces pues yo me aburría, empecé a investigar, y cuando descubrí aquello, descubrí el paraíso. ¿Quién es Goli o quién era Goli? Goli era una mujer muy especial también en mi vida. Una mujer que allí, en Casablanca, en el club social donde nos reuníamos los españoles, italianos, franceses, los franceses menos, ¿no? Porque los franceses tenían su aparte, pues ella hacía teatro, era una mujer que le gustaba muchísimo el teatro, y entonces había organizado una compañía amateur, aficionada de teatro, y era muy amiga de mi madre. De cuando eran solteras. Ella nunca se casó, mi madre sí, tuvo familia, ya sus vidas se separaron un poco, pero nos volvimos a encontrar. Quiero decir que ella me vio un día en el cole haciendo una cosa en el teatro del colegio, un fin de curso o algo así, y quiso que estuviera en su compañía. Y a partir de ahí me ¿Y te lo inicié. dijo ella? Te dijo ella, oye, Sí, quiero que vengas a sí, hacer bueno, teatro se con lo dijo a mis nosotros. padres. Sí, yo tenía 15 años. Eres adolescente, o sea, no eras un niño. Tenía 15. Sí. Y se lo dijo a mis padres, oye, quiero que vuestro hijo, que lo he visto, que tiene posibilidades, quiero que esté conmigo en la compañía. Y ahí empecé de una manera, más o menos con proyección, teníamos público y era bien. Bien, la echo mucho de menos, la verdad. Goli ya murió hace unos años y era una mujer muy, muy, muy especial. ¿Por qué Pedro Casablan se ha puesto Carifanche? ¿Cómo Carifancho. es el Carifancho? Carifancho. ¿Qué es Carifancho? Carifancho es un personaje de Valle Inclán. Ahora estoy muy metido en Valle Inclán, voy a hacer una función donde hablo de Valle Inclán todo el tiempo, y es el nombre de un personaje que ha interpretado mi hijo Pedro en un cortometraje que he dirigido, el primer cortometraje que dirijo en cine, que se titula Sacrilegio, y es un personaje al que le tengo mucho cariño, sobre todo porque lo interpreta mi hijo. Fíjate, citas lo de tu hijo, con brillo en los ojos. Tu hijo Sí. actor, ¿cuántos años tiene tu hijo? 20. 20. ¿Tu padre quería que tú fueras actor, Pedro Casablanca? No mucho. No. No. Te mandó a Sevilla a estudiar Bellas Artes, dijo, Sí, a ver si se le sí. olvida. Bueno, a ver, yo me fui a Sevilla a estudiar Bellas Artes porque se me daba muy bien, y se me da bien dibujar, se me da bien pintar, y de alguna manera yo estaba
empeñado, emperrado en hacer algo artístico. Y entonces, bueno, entre las posibilidades que podía haber, pues era, pues venga, Bellas Artes, y así de alguna manera algún día te sacarás una oposición y serás profesor de dibujo, que es, ¿no?, el funcionariado, que es los padres de alguna manera. Esa tranquilidad, esa seguridad, padres de aquella generación. Esa seguridad para sus hijos, ¿no? Sí, pero fíjate, tú no, para el tuyo. No, yo a mis hijos, además, a los 3 les animo a que sean actores. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, tengo una hija que ha estudiado arte dramático y que quiere ser actriz también, y que es mayor que Pedro, que es Candela, que tiene 24, y bueno, ha hecho ya sus pinitos en algún corto conmigo también. Y tengo otro más pequeño y les digo, es la mejor profesión del mundo si se llega a vivir de ella, ¿no? Bueno, a ese lugar se llega muy despacio, general, paso a paso. Sí. Tú has ido dando muchísimos pasos, cientos, miles de pasos. Me gustaría que paráramos un poco en Sevilla, porque te vas ahí efectivamente a estudiar Bellas Artes y entras también en el grupo de teatro. O sea, cómo el lugar en el que uno... al que uno va llegando, en tu caso, va metiéndose con el teatro, has hecho muchísimo cine, muchísimas series, centenares, o sea, son incontables. Sin embargo, el teatro desde el principio se metió en las venas. Citabas Valle Inclán, pero has hecho Beckett, Shakespeare, Cervantes, Mayorga, uno detrás de otro, ¿no? Bertolt Brecht. Pero es sorprendente como ahí en Sevilla ya vuelves también a meterte en teatro. Y espérate que tengo una canción, tú dime por qué la pongo. Kiko Veneno no formaba parte del grupo aquel, de alguna manera, que montabais ahí en Sevilla. Sí. Es verdad. Yo hice también una función de teatro con una canción de Kiko Veneno que era... Ay, no me acuerdo ahora. Te echo de menos lo mismo que antes te echaba de más. Claro. Esa rumbita. Si tú no te das cuenta de lo que vale. Sí. Que luego, yo creo que la que cantó luego Alberto San Juan en la película de Al otro lado de la cama. Ah, sí. ¿Te acuerdas que la cantan de una forma así muy coral que citabas? Yo pensaba que me ponías esto por eso, por aquella función donde salía aquella canción de Kiko Veneno. No, Kiko Veneno estuvo en La Jácara, que era la compañía donde yo empecé a hacer teatro en Sevilla, que dirigía Alfonso Zurro, que es un grandísimo director, que sigue dirigiendo y seguimos siendo amigos. Y Kiko Veneno hizo la banda sonora, digamos, la música de un espectáculo que se llamó Carnicerito Torero. Que era una cosa muy folclórica, era una tragedia. Alfonso, que era el autor, le llamó tragitorería. Y Kiko Veneno hizo la música de eso, efectivamente, y Martirio grabó varias canciones que cantábamos en playback. Claro, es que te citaba esta parte de tu vida en Sevilla, en el teatro, porque yo no sé si eso debían ser los años 80, sí, con toda la revolución que tiene uno dentro del cuerpo, también claro, social, y hacer teatro en aquella época, y lo citas, a Kiko Veneno, Martirio, sí, era una forma también de entender el teatro, cuando te citaba a todos los clásicos, entender el teatro como una manera de hacer conciencia social también, en uno mismo y en el espectador, ¿no? Sí, absolutamente. En aquel momento llevábamos el teatro como la barraca de Lorca a todos los pueblos, con una tragedia torera, o con la casa de Bernarda Alba hecha por hombres, o todo como un teatro como muy reivindicativo de alguna forma, ¿no? Ya éramos como, digamos, que los últimos coletazos del teatro independiente, que empezó en los años antes, en los 60, contra la dictadura, donde había gente como Juan Diego, Miguel Reyán, en la compañía Esperpento de Sevilla, y nosotros ya éramos los más jovencitos, ¿no? Entonces, de aquella oleada de compañías guerreras, ¿no? Del teatro en las venas y del teatro de montar, desmontar, de aquello que salías de casa a las 7 de la mañana y volvías casi a las 4 de la mañana del día siguiente. Y yo pensaba, he hecho hora y media, he estado hora y media haciendo una función. Todo lo demás ha sido viaje, montaje, carga, descarga, calor, y
bueno, fue muy, muy bonito quien volviera. ¿Qué te enseña todo eso para después la trayectoria que has mantenido desde entonces, que ha sido un no parar? Porque no has parado, ¿no? Bueno, porque he tenido mucha suerte. Pero, ¿qué te enseña el conocer el teatro desde el montaje hasta el texto? Bueno, ahora has dirigido un cortometraje, me decías, o sea, ¿qué te enseña esa etapa? Pues que efectivamente el teatro es algo que se hace con las manos, es algo muy artesanal, es algo que se hace con, por supuesto, con la pasión y con la vocación, pero es algo que se fabrica poco a poco, que si no se le tiene un cariño especial o si no se ve desde un punto de vista artesanal o primario, yo creo que no. Ahora hay otro tipo, pienso que hay otro tipo de teatro hecho de una manera un poco más oficial o hecho de una manera un poco más mecánica o como quieras llamarlo. Pero yo creo que el teatro sigue siendo un palo y una manta o dos palos y dos mantas. El teatro, como reivindicaba de alguna manera Peter Brook, ¿no? en su momento. Y eso me enseñó también la constancia, o sea, el decir, hay que aguantar y hay que seguir para adelante. O sea, si quieres llegar tienes que subir muchas montañas y aguantar. Además es que tú has vivido toda la transformación de la industria también, ¿no? Sí, absolutamente. Has vivido el teatro tal y como lo contabas, los comediantes que van, vienen, lo hacen todo, 25 horas trabajando de un día que tienen 24. Allí de pronto llegó la Expo 92, llegó el dinero a raudales y todas esas compañías acabaron con ellas. Porque se estableció lo que era el teatro oficial, el teatro del Estado, el teatro de la Junta de Andalucía en aquel momento, ¿no? El centro. El teatro que daba subvenciones, pero que te dejaba hacer el teatro que ellos querían, exactamente, ¿no? Y de alguna manera nos vendimos todos al capital, como llevamos haciendo desde ese momento, ¿no? No, y luego también la transformación de la propia industria en cuanto a... Luego has vivido toda la etapa del cine, pero luego toda la de las series, la de las plataformas. Sí. O sea, en tu trayectoria, al haber trabajado tanto con tantos directores, directoras, como decimos, en todos los formatos, ¿no? También actor de doblaje, o sea, todo, has vivido la industria, la debes conocer bien, a fondo. Lo que suponía esto de estar implicados y comprometidos con una obra, a lo que supone hacer una serie con el vértigo y la rapidez, ¿no? Con la que se hacen ahora las series para las plataformas, por ejemplo. Sí, pero ten en cuenta, o sea, yo creo que me he movido de una manera muy lenta, con mucho cuidado, o sea, o por lo menos así es como se me ha presentado a mí la carrera. Entonces lo he podido vivir todo, cada cosa con su intensidad, ¿no? He vivido el teatro intenso, he vivido el teatro oficial, digamos, el teatro estatal, los centros dramáticos. He empezado en las series cuando empezaba el boom de las series en las cadenas generalistas, cuando se hacían todavía en cintas. He pasado a series ya en HD, en cadena, y he pasado a plataformas. Y el cine, pues igual. O sea, yo creo que la primera cosa que yo hice en cine debió ser Juncal, con Jaime de Armiñán, que era una serie, pero se rodaba en cine con Paco Rabanne y hacía un pequeño papel casi de figuración. ¿Tus hijos tienen también esa calma, Pedro Casablan? ¿Ellos entienden esta trayectoria? No, esto ha cambiado muchísimo. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener acceso en el móvil a hacernos nuestras propias películas? Y eso es el TikTok, ese tipo de redes sociales. Yo veo a mis hijos muy sueltos en el sentido de que se graban permanentemente y tienen una práctica que ya quisiera yo haber tenido cuando veía ese cine del proyeccionista de Casablanca, haber tenido yo la posibilidad de grabarme. Yo tuve un Cinexin, una cosa que ponías, o alguna vez en alguna comunión nos hacían películas con Super 8 que se rompían pero esta posibilidad de permanentemente poderte grabar y poder editar lo que grabas y poderlo exhibir de alguna manera te da como parte del trabajo hecho, pero claro, no es el trabajo porque no cobras por eso, o algunos sí, pero normalmente aspiramos a más, ¿no? Entonces, si aspiramos a querer salir ahí o a querer ser famosos de pronto, lo veo muy complicado. Entonces, de alguna manera mi lucha con mis hijos es eso, es decir, para mí ha sido una carrera de fondo, cada uno la tendrá que vivir como le toque, ¿no? Porque para otros puede ser una carrera de suerte. Pedro Casablan, uno de tus personajes emblemáticos
es el de Luis Bárcenas. Ujú. Porque eso has dicho alguna vez que marca un punto de inflexión en tu trayectoria. Sí. ¿Por qué lo marca? Mira, es una película hecha con muy pocos medios, en muy poco tiempo, con mucha voluntad por parte de su director, de David Lundain, y de todos los que estábamos ahí que queríamos sacar esa película adelante. Y yo, de alguna manera, pensaba que iba a ser como algo más, un pequeño papel más, o una pequeña película más, o una pequeña intervención de las muchas que yo llevaba haciendo, aunque ya cuando Bárcenas ya había hecho algún personaje importante en alguna serie. Y de pronto me vi nominado a los Goya. Sí. Nunca pensaba que yo podía estar invitado a esa ceremonia. Yo había ido una vez porque digamos que la primera película importante que hice fue Días Contados con Imanol Uribe, y entonces bueno, fue una película muy premiada aquel año, y estaba Javier Bardem, Carmelo Gómez, Ruth Gabriel y Candela Peña, y Elvira Mínguez, en fin, no me olvido, Pepón Nieto, y estuvimos todos en la ceremonia de los Goya, y no había vuelto a ir nunca ¿sí? más. ¿Pero porque no te habían invitado o porque no te veías ahí? No o me habían porque... invitado, tampoco formaba parte de, bueno, ni de la academia, ni de los que estaban en el cine en ese momento trabajando. Entonces volví a los Goya cuando estuve nominado por Bárcenas. Mi nominación salió un día y al día siguiente tenía 3 ofertas de trabajo de cine sobre la mesa. Entonces dije, bueno, pues esto sí que es verdad que cambia de alguna manera pero decía, joder, no me conocían de antes. Y por eso yo pienso que, bueno, que a partir de ese momento en todas las entrevistas me preguntan por Bárcenas. Sí. Entonces sí que mi vida cambió. Antes no me preguntaba nadie por Bárcenas. Creo que además has contado que la vio y Sí, gustó. sí, le gustó mucho. Sí. Y todo esto se lo tenemos que agradecer, se lo tengo que agradecer siempre a Alberto San Juan, que fue el primero que pensó que yo tenía que ser Luis Bárcenas. Sí, es que Alberto San Juan lo tienes muy presente, ¿sois amigos también? Sí, lo quiero mucho. Él no sé si lo sabe, pero lo quiero mucho. Hemos trabajado juntos varias veces, yo forma parte de Animalario, además es un tío al que admiro profundamente. Pedro, háblame un poquito de esto que avanzabas de Valle Inclán. Eso que estás en un proyecto, en una obra, un personaje de Valle Inclán. Estoy ensayando un espectáculo musical y de palabra muy bonito. ¿Musical significa que tú vas a cantar también? Sí, voy a cantar también. Por primera vez sobre un escenario voy a cantar, que ha sido siempre una de mis asignaturas pendientes. Y voy a cantar, sí, unas cositas fáciles, ¿eh? Pero canciones clásicas, Cuplé. es una... ¿Cuplé? Voy a cantar cuplé. Anda. Voy a cantar cuplé de la época... Estarás siempre en los ensayos y entonces ¿qué cuplé para que nosotros la busquemos? No son conocidos. Ah, ¿no? No son conocidos. El director es Xavier Albertí, que es un genio del teatro, de la música, toca el piano, y ha hecho una adaptación muy bonita de un libro de Ramón Gómez de la Serna que se llama Don Ramón María del Valle Inclán, y es una biografía muy subjetiva de Gómez de la Serna sobre Valle Inclán. Yo he hecho mucho Valle Inclán en teatro y también en cine, ya te digo que y de pronto me llamó y quiero que hagas esto, y me quedé un poco alucinado y dije, porque además siempre tenía la sensación de que los proyectos me han ido buscando a mí, yo no he buscado los proyectos, me han ido buscando y de alguna manera los proyectos y yo hemos hecho una buena unión, ¿no? Y de pronto esta cosa que estreno el día 2 de marzo en el Teatro Español se titula Don Ramón María del Valle Inclán a través de Gómez de la Serna, y es una especie de, como diría yo, una especie de conferencia o de charla en la que el personaje de Gómez de la Serna habla de la nostalgia de la bohemia de Madrid, de 1897 y de la época de este siglo de oro de la literatura española, que fue esa época, y cantó cuplés de esa época. Pedro Casablan, vamos a un faro. Me gustaría que me dijeras con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte, lo que quieras, solo, acompañado, y qué música podría estar sonando en ese faro. Me lo pones muy complicado porque ¿con quién me gustaría estar? Me gustaría estar con tanta gente que no está, gente que está y que me gustaría recuperar de alguna manera, o gente que quiero.
pero si tengo que elegir una persona, ¿con quién me gustaría estar? Pues con Sara. Con Sara. ¿Qué música sonaría? ¿Qué música sonaría? Algo de Mina. ¿Por qué Mina? Porque Sara es muy italianizante. Le gusta mucho lo italiano. Bueno, te vamos a dejar aquí con Sara sonando Mina. Estaremos pendientes de este proyecto del que nos hablas, de esta obra en la que veremos un Valle Inclán a través de Ramón Gómez de la Serna. Exactamente. Con música, con un homenaje a aquel siglo de oro y contigo cantando. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, ha sido un placer también para mí. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Tú, amor mío, ¿quién te ha dado en este mundo más cariño? Yo, en cambio, yo siempre he sido muy amada. Nosotros, amor mío, muy unidos lograremos algo más. Tú eres tú, una estrella que ilumina nuestro azul. Suscríbete a El Faro de Mara Torres. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.